Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida al doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y al doctor Christopher Cernichiaro Reina, doctor en Ciencia Económica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias a los dos por estar con nosotros en este análisis que vamos a hacer de los programas del bienestar. Comenzamos contigo, doctor José Fernández. Pues bueno, un apoyo a los jóvenes construyendo el futuro de 7,521 pesos mensuales es muy buen apoyo. Estos chamacos, pues, con ese dinero, pues ya pueden empezar a tener un sustento serio. Es un muy buen salario en el mercado, como está ahorita tan deteriorado. ¿Ha servido esto, no? O sea, esos apoyos, pues, han redituado. Adelante. Claro. Los programas sociales, llamados programas de bienestar, son apoyos que realmente han servido a la población, tanto a los adultos mayores, a las madres solteras, a las gentes con capacidades diferentes, a los jóvenes, a los agricultores, a los pescadores también. Entonces, efectivamente han servido. Y además hay que agregar que en el sexenio de López Obrador, 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Esos son logros indudables y yo creo que esos programas se deben de mantener, gane quien gane en la contienda presidencial. El problema está en que ha habido demasiada corrupción en los programas del bienestar, tanto así que como lo señalaban a ustedes, en la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades entre 2018 y 2022 por cerca de 6,000 millones de pesos, que es una cantidad enorme. Y una diputada del propio Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción que dirige María de la Luz Mijangos dentro de la Fiscalía General de la República para denunciar esta irregularidad. También lo han hecho diputados de Acción Nacional. Y hay diversas denuncias en las cuales aparecen nombres de personas ya fallecidas cobrando las tarjetas del bienestar o nombres duplicados o cosas por el estilo. Ahora, la otra cuestión a la que te referías, Alberto, es el tema de la desigualdad. Estos programas han servido ciertamente en términos sociales, pero la cuestión es que México, doy un dato, y esto es por el World Inequality Foundation, el 10% de la población más rica acapara el 80% de la riqueza nacional. Entonces, esto es terrible. Se combate la pobreza, el combate a la pobreza es una cosa, pero el combate a la desigualdad es otro tema distinto y que le importa y que es de los objetivos prioritarios de la izquierda. Y eso, aunque López Obrador diga que sí se combatió la desigualdad, la verdad es que no es cierto, porque en México los ricos en sus sexenios se hicieron más ricos. Siguen siendo más ricos, sí. Vamos a darle la bienvenida a Edson Valdés Iglesias, profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Gracias, Edson, por estar con nosotros. Voy primero contigo, doctor Christopher Cernichiaro. Finalmente, la situación en México es que somos un país, pues, con mucha desigualdad, con mucha pobreza, y entonces, pues, era necesario, ¿no?,
soltarles dinero en efectivo para que pudieran sobrevivir ante una situación donde pues, está el desempleo, la inseguridad, toda la problemática que conocemos. Era el momento, ¿no?, de apoyarlos de esa manera, pero ¿durante cuánto tiempo, Christopher? Hola Alberto, ¿qué tal? Y hola a las otras dos personas en el panel. Sí, yo creo que sí, definitivamente era tiempo de hacerlo. Como bien mencionas, México es un país que está marcado por grandes desigualdades, por una distribución desigual del ingreso. Tenemos muchos grupos sociales que se encuentran rezagados en términos de empleo, de marginación, de pobreza, y que pues no es un rezago que sea nuevo, ¿no?, sino que se viene arrastrando a través de muchos años. Podemos ver este tipo de disparidades, por ejemplo, en las mismas entidades federativas. Encontramos estados en el centro y en el sur donde tienen una capacidad económica, un ingreso por habitante pues muy alto en comparación con las regiones del sur. Un ejemplo extremo quizá lo podemos encontrar si comparamos el ingreso medio de un municipio indígena con el ingreso de uno de los municipios más ricos de, de México, como es el caso de algunos municipios de Nuevo León, donde vamos a encontrar una brecha del ingreso muy grande. Ahorita, si no me falla la memoria, en algunos de estos municipios de Nuevo León, creo que es en San Pedro Garza García, encontramos que hay un ingreso per cápita promedio superior a los 300,000 pesos mensuales, mientras que el ingreso de una persona en un municipio indígena es alrededor de 60,000 pesos al año, ¿no? Entonces, pues sí encontramos que es una gran brecha, sí. Y estos programas que mencionan, pues ayudan a cerrarla, ¿no? Por ejemplo, ahorita se platicaba de las pensiones de adultos mayores, pues estos, que son 6,000 pesos bimestrales, pues ayudan a cerrar esa brecha, o también la nueva variación que hay de la pensión para el bienestar, que es la que va para mujeres de 60 a 64 años, que es la mitad del monto. Creo que también contribuye a cerrar esa brecha. Quizá no es suficiente para cerrarla por completo, pero pues ya se va empezando por algo, ¿no? Otro caso que se me hace muy interesante es el que platicaban en la introducción con los bancos del bienestar. Si bien sí tuvo una inversión inicial muy alta, también debemos de considerar que pues las obras de infraestructura, como son los bancos, ¿no?, porque necesitas edificios, necesitas tecnología, no solamente son como los fierros y el cemento, ¿no?, sino hay un bagaje tecnológico que no vemos, pero que se utiliza para hacer todas esas transferencias, el cual pues se utiliza para darle ingreso a quien más lo necesita, ¿no? Y yo considero que ese tipo de políticas, aquí respondiendo a la parte de tu pregunta de cuánto tiempo, yo creo que aún es poco tiempo como para decir ya fracasaron o ya triunfaron. Sí. Yo sería, o yo abogo por la estabilidad de las políticas públicas, que queden más años, no sé si decirte 6, 9 o 10, pero definitivamente darles tiempos de madurar, que empiecen a cubrir ese costo inicial, ese costo que se tuvo para emprenderlas, pero dejar que sigan dando frutos para aprovechar esa inversión que se realizó al inicio de los proyectos. Exacto. Vamos a hablar un poquitito más sobre este asunto, estos bancos del bienestar, que poco a poco parece que ahí van funcionando. Christopher, doctor José Fernández y Edson Valdés. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. Edson Valdés, investigador de la Universidad Veracruzana, ¿cuál es tu opinión? O sea, estábamos en el momento, había que dar ese dinero, o sea, que el Estado, no solo la presidencia, el Estado juntara ese presupuesto para entonces dar en efectivo apoyos, porque de lo contrario, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo estuviera esa gente? O sea, un adulto mayor pues, recibe 3,000 pesos al mes, pues bueno, de algo o de mucho le sirve. ¿Qué opinas? Hola, buenas tardes, Alberto. Mucho gusto. Mira, en el sentido de los programas de transferencias, digamos, la meta de la política, de ese tipo de políticas sociales, es poner, digamos, un mínimo básico para que las personas, digamos, tengan una igualdad de oportunidades.
En el caso de los adultos mayores, estoy de acuerdo que era necesario que se dieran este tipo de transferencias, porque por la naturaleza de la economía, digamos, nuestra pirámide poblacional, digamos, los que fueron jóvenes, son adultos y se convierten en adultos mayores, no todos tuvieron la oportunidad en algún punto de, digamos, cotizar al seguro social, o las cotizaciones que tuvieron fueron muy pequeñas porque estaban ligados al salario mínimo. Por ende, este ingreso o esta, digamos, esta pensión les permite a los adultos a sobrellevar o llevar una vida un poquito más decorosa y digna. Y otra cosa que, bueno, que acabo de escuchar también en los comentarios de los doctores que me antecedieron, y creo que es importante señalar, bueno, en el caso de los bancos del bienestar, ¿no? En el caso de los bancos de bienestar, a mi opinión, yo estoy a favor de ellos, te voy a decir por qué. Uno de los problemas que tiene nuestro país es algo que se le conoce como profundización del sistema financiero. En términos más simples, significa que las personas tengan acceso a servicios financieros. ¿Cuál es el problema, digamos? ¿Qué es lo que viene a solucionar el Banco del Bienestar? El Banco del Bienestar llega a lugares donde una sucursal bancaria no se establecería porque no tiene un X número de habitantes y no tendría digamos, el potencial de desarrollarse como sucursal. O sea, los bancos comerciales hay lugares a donde no van a llegar porque no les es redituable. A diferencia de la banca de desarrollo, que la banca de desarrollo lo que está buscando es la idea de la inclusión, de que todas las personas tengan acceso a servicios financieros. Por ende, bueno, por el lado de, o sea, retomando Sí. lo que comentaron mis antecesores, se me hace bastante importante el hecho. Era necesario, Edson. ¿Qué opinas de ello, doctor José Fernández? O sea, finalmente sí, los bancos se mueven por las leyes del mercado y hay zonas en las que no les conviene porque no hay negocio, no se ponen. Y entonces estos pues vienen a sustituirlo. ¿Qué opinas, doctor José Fernández? Estoy de acuerdo. Los bancos comerciales trabajan bajo las leyes del mercado. Entonces, este tipo de bancos son necesarios, pero déjame decirte que ya había antecedentes a nivel internacional muy importantes. El Banco Grameen, que se le conoce como el Banco de los Pobres, de Mohammad Yunus, que recibió el Premio Nobel de la Paz, un bengalí que dijo, bueno, haciendo las cuentas, un pobre por naturaleza, si nos vamos de acuerdo con las leyes del mercado, no tiene acceso a los créditos. Entonces lo que hizo él fue crear microcréditos, pero también a la par microempresas, sobre todo con mujeres, a través de las cuales las fue capacitando para que trabajaran y así pagaran el crédito y ellas a su vez capacitaran a otras mujeres, y esto sacó a Bangladesh, fue una de las estrategias junto con Fadli Hassan Abed, uno de los grandes bengalíes, junto con Amartya Sen, que idearon esta estrategia. Ahora, ¿cuál es el defecto que yo le veo tanto al Banco del Bienestar como a los programas de bienestar? Que son programas clientelares, es decir, la gente nada más estira la mano y se le da el dinero. En otros casos, en otros proyectos a nivel internacional, a la gente no se le da el dinero nada más porque estira la mano. Y entonces se vuelve una clientela política. Yo te doy dinero, pero votas por mí. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Y a esta gente se le capacita, se le enseñan cómo trabajar, y como dice Amartya Sen, la pobreza no es carencia de recursos, sino ante todo ausencia de capacidades. Entonces,
ver las cosas de esa manera nos hace hacer a los pobres activos y no pasivos como estos programas y Exacto. presas de las ambiciones políticas. Exactamente. Es que ese es un punto, doctor Christopher Sernichario. En la década de los 70s, el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez no daba programas sociales directo. Contrataban en el gobierno. Todo el mundo estaba metido en el gobierno, con una chambita, con un sueldito. Hacían como que trabajaban y las dependencias gubernamentales estaban llenísimas de gente que recibía. Finalmente tenían ISSSTE, recibían su pensión. O sea, era otra forma, ¿no?, de hacer este apoyo. Pero, ¿qué tanto dio resultado eso, Christopher Sernichario? Y ahora que de plano no, ni siquiera contratarlos, te doy el dinero y como dice el doctor, de manera pasiva, tú me das y a cambio de otras intenciones. ¿Cómo ves, Christopher? Bueno, Alberto, gran punto y gran forma de exponerlo, muy clara. Yo creo que tomando esos dos casos extremos, el que comentabas de los 70s y en el caso actual, pues sería ideal, sería mejor en mi opinión, pues el esquema actual, ¿no? Porque estoy consciente de que te tengo como una asistencia social y no de la otra forma que te tengo enmascarado como un servidor público, ¿no? Quizá después vamos a ver una institución con una nómina tremenda, carísima, con un montón de personas y dices, oye, pues nomás no se ve esa producción, pero sería por eso, ¿no? Porque realmente es un apoyo social escondido. Sin embargo, también estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor Fernández antes, en el sentido de que estos programas, pues sí, ¿no? Ahorita son como digamos que los receptores son receptores de subsidios y ya, pero creo que también deberíamos en el futuro, no digo ahorita, ya ven que hace rato hablaba de la estabilidad de las políticas públicas, dejar que madure y después pues sí pasar a algo más, ¿no? Donde estos sectores de la sociedad vulnerables, sino que se les empodere y puedan ser incluso focos de desarrollo económico, ¿no? Volviendo al ejemplo que les decía hace ratito, el caso de los pueblos indígenas, ahí podemos pensar que van a ser los eternos receptores de recursos, nada más estás ahí, yo te doy porque no sabes, no, quizá la política, o bueno, mejor dicho, no quizá, en mi opinión la política óptima, pero no inmediata, es empoderar a esos sectores de la sociedad que tengan fuentes de ingreso estables, que sean permanentes, que ellos puedan, si lo deciden, pues ser más productivos y desarrollarse profesionalmente, ¿no? Así es como lo veo, Alberto. Espero haberte respondido. Sí. Claro que sí, claro que sí. Edson, doctor José Fernández, vamos a hacer la segunda y última pausa. Regresamos con este tema. Está interesante, en los programas del bienestar. ¿Funcionan o no funcionan? Continuamos. Descubre México. Edson Valdés, ¿cuánto tiempo va a aguantar el Estado? Porque ahí sí es el mérito del presidente que él se adjudica estos programas sociales como si él los diera, ¿no? Incluso hasta en su bolsa. Los da el Estado, los damos todos, son los impuestos que recauda el país y entonces hay una partida presupuestal y se da el dinero para todos estos programas sociales. Es el Estado, somos todos los que lo damos. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar con esta dinámica? ¿De cuánto es el monto de los programas sociales para 2024 y cuánto podemos aguantar? Mira, Alberto, ¿cuánto podemos aguantar? Es una pregunta bien interesante porque lo que yo te podría decir es que la estrategia que ha tomado gobierno federal para la recaudación de los impuestos vía SAT, puedo decir que ha sido bastante eficiente. Sin embargo, lo que sí hemos observado en los últimos 2, 3 años es que cada vez el margen, o digamos el margen para el pago de los programas sociales, llamémoslo pensiones, para la discapacidad y para demás, se está volviendo demasiado grande. De hecho, si recuerdas, hubo una iniciativa para eliminar algunos de los fideicomisos que tenía el gobierno federal. Se ha utilizado también, por ejemplo, el fideicomiso de estabilización para las entidades federativas, literal, que era un fondo
que se fue creando año, digamos, con montos que se fueron aportando años con año. Lo que yo te podría decir es que si se pretende seguir con este esquema y siguiendo la idea del doctor Cerniquiaro de madurar la política social, yo creo o veo a todas luces que es necesaria una reforma fiscal. O sea, Sí. porque el margen de maniobra del gobierno federal cada vez está siendo más estrecho. O sea, y como el... Sí, Sí, exacto. perdón. Sí, porque aquí está, porque es arriba de 1 billón de pesos. Entonces es ahí, doctor José Fernández, donde ya el gobierno está dando muestras de que ya no tiene dinero y por eso el déficit para el presupuesto del 2024 establece 2 billones de pesos de endeudamiento. Ya no le está alcanzando, por más que está cobrando bien los impuestos, ya no hay de dónde. Hay que buscarle más. Entonces viene una reforma fiscal necesaria. Tenemos 1 minuto, doctor José Fernández. Sí, la cuestión es que este es el problema de los regímenes populistas y de los regímenes paternalistas, que dan dinero a costa del gasto inflacionario o a costa de dedicarle recursos a estos programas y quitarle a otros programas prioritarios del Estado. Ahora, en cuestión de política social, es necesario que se restablezca el seguro popular. Es lo que la gente de común y corriente quiere, que regrese el seguro popular y que regresen las estancias infantiles. Está bien que estén estos programas, pero les quitaron una cosa vital, fundamental para su vida diaria, para su vida familiar. Y la otra cuestión es el combate a la corrupción, porque junto con los programas de bienestar vino la corrupción y hay faltantes, hay huecos que la Auditoría Superior de la Federación detectó. Y el problema es de fondo el paternalismo, porque esos son recursos nuestros, tuyos, míos, de nuestros dos compañeros de mesa, y los da el presidente como si fueran dinero de él. Eso se llama patrimonialismo en términos de técnica de ciencias sociales y políticas, y es parte del populismo, ¿no? Exactamente, así que nos quedan 30 segundos, Christopher. ¿Cómo cerramos esto? Finalmente es una carga, ya empezó a ser una carga para este 2024. Imaginémonos en el 2034. ¿De dónde va a salir ese dinero? 30 segundos. Claro, Alberto, por eso creo que es bien importante tener una cultura de pagar impuestos, pero también del gobierno de perseguir la evasión fiscal, no solo de los grandes contribuyentes. Todos estamos a favor cuando dice, ¿sabes qué? Me debe tanto Grupo Salinas que me pague. Ahorita veía, creo que son 1,700 millones de pesos. Pero yo creo que todos los sectores deben de pagar, incluidos el comercio Pero estamos todos informal. bien cautivos ahorita, Christopher, ¿eh? Ahorita todos estamos bien cautivos. El problema está de que hay más de la mitad de la población económicamente activa de manera informal. Ese es el problema, porque todos los que trabajamos estamos súper cautivos en estos momentos. Ya no pueden jalar, Christopher. De acuerdo, yo creo que es justo esos sectores los que no pagan impuestos, los que se les tiene que hacer manita de puerco y también contribuyan, incluidas las personas que a lo mejor tienen el puesto en la banqueta, el taquero, el de las tortas, que muchas veces tienen más ingresos más altos que un trabajador cautivo, una persona que quizá va a gobierno, no se puede zafar del IVA, del ISR, está pagando sus impuestos, tiene menos ingresos que personas que trabajan en el sector informal y que, como bien mencionas, no pagan impuestos. Si no me falla la memoria, Alberto, creo que el tamaño de ese sector informal es más de 20% del PIB. Pues es un montón. Sí. Es ahí donde tenemos que cobrarles. Pero ¿se atreverá este gobierno de Morena a hacer una reforma fiscal? Rápidamente, Edson, ¿sí o no? Bueno, en este momento no creo que lo hagan porque estamos en año electoral. Digamos, lo veo complicado en los primeros 2 años de gobierno.
pero la realidad es que hace falta una reforma fiscal y en el sentido de ir sobre la economía informal. O sea, digamos, cuando yo me refiero digamos, a la reforma fiscal, no me refiero a que nos ajusten las tasas del ISR, es que logren capturar más. todas esas personas que no están pagando impuestos y digamos... ¿Quién sabe si así alcance, Edson? Porque hay que capturarlos y no creo que sea cuestión de 2 años, si ya el déficit es del 5.4% para este presupuesto del 2024, 2025, 2026, el endeudamiento puede ser brutal si no encuentran una manera de acercarse de dinero. Gracias a los tres, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muy interesante este tema de el bienestar, buen apoyo, pero ¿de dónde va a salir? Volvemos en 2 minutos nosotros. Gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros.